Plaza Podcast. Plaza Podcast. Historias que cuentan. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Buenos días, buenas tardes, personas paellísticas, estimados broyentes. Sí, de nuevo soy yo, no es Lucía Márquez, lo siento mucho. Lucía no ha podido participar en este programa, pero a cambio tenemos a Marta Meneu. Marta, ¿cómo estás? Sí. Que ha venido presencial ya, de cuerpo presente. Exacto. Muy bien. Sí, sí. Hoy es mi segunda vez aquí. Cada vez me parece más grande este estudio, no lo entiendo. Bueno, y además ya te parecerá más grande que nunca porque estás en las fiestas más grandes del mundo. Has venido a Valencia para ya disfrutar de las fallas. De hecho, tiene un motivo. Yo ya me quedo aquí todo el mes disfrutando de petardos y pólvora. Hombre, claro, todos sabemos que vamos, estamos aquí para lo que estamos. Y también ha venido Andrés Boix. Andrés, ¿cómo estás? Hola, bé, no? Tinc la curiosidad de saber si un día no estás tú y tampoco Lucía Márquez, ¿qué pasará? Pues tendréis que decidir quién presenta. Por antigüedad te tocaría a ti. No, però jo crec que tens tu més veu radiofònica per a fer de presentador. És que Guillermo, això ho fa molt bé, crec. Bueno, Lucía també, eh? Clásico, Andrés siempre me saca los colores cada vez que me toca. Però és que té una veu molt radiofònica, no? Tu no veus que té una veu com... Sí, de presentador. Com de presentador de tota la vida? Gràcies, Andrés. Però no, pensa de veritat. A més, crec que ho he dit alguna vegada. A mi me recorda en Lo va a decir también. Allá vamos. en la música a Luis Herrero. Allá estamos. Que a mi m'agrada molt Luis Herrero. Diputado del Partido Popular, eurodiputado. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias. Sí, sí. Mira, si acabares d'eurodiputat d'algun partit... Això, sempre ho diem que volem patrocinadors. Però... És verdad. Sí, però si no és un patrocini, un lloc d'eurodiputat, jo a moltes coses en la vida diria que no, però crec que a Aixa diria que sí. Eurodiputat, ¿no? Y hablando de patrocinadores, ¿qué te parece que Elisabeth Duval pueda ser la cabeza de lista de Sumar para tener ahí ese puesto de diputado? Elisabeth Duval, Sí. cap de llista de Sumar? Sí. Está ahí. Para las europeas, Para yo eso las no lo había europeas. escuchado. Sí, estaba ahí por ahí. Molt bé, no? Tota aquesta gent a la que Pablo Iglesias va seleccionar perquè li feien la pilota en xarxes a Pablo Iglesias. Pablo, qué guapo eres, siempre dices lo Pero mejor. ella es de los otros. No, Ahora es de los otros. Ella era fan de Pablo Iglesias, yo no sabía esa ella huella va entrar digital. ahí fent la pilota en xarxes a Pablo Ahí Iglesias va. d'una manera d'esta com este maestre i tal, no? Que era Pablo... Todos tertulianos tal, al no sé, final, todos- sí, sí. Pablo es col·loca Todos i colocados després... por Pablo para que luego puedan despotricar Exactament. contra Pablo. I Pablo es col·loca i després, pam. No? Bé, no sé, sincerament, no me semblaria estrany per part de Sumar, però me pareix poc madrilenya. Necessitem una persona més madrilenya encara que Elisabeth Duval, que crec que és d'Alcalá de Henares. És massa lluny... De madrileño. No, massa lluny de Madrid, per al meu gust. Y bueno, no sé si sabéis que esto es maravilloso, porque vamos a hacer muchos temas para felicidad de nuestros broyentes o prospectadores de la M Ciudad de Madrid, porque bueno, inevitablemente pues, ese agujero negro nos atrae y además hay que reconocer que es un pozo de creatividad también para muchas cosas que a mí particularmente me encantan. Y he empezado con Sumar, no por Elisabeth Duval, sino porque van a hacer la primera asamblea de Sumar, la asamblea fundacional de Sumar, y atención, cobran por ir a la asamblea fundacional de Sumar. Pero por participar, como Por ir. si hicieran una ponencia o algo así. Por ir. Público en general. M'encanta que Marta ja aplica un poc el prisma acadèmic. Yo Si digo, no presente sé. paper, és més car. Una charla o un algo. Un taller, pues no. Aunque no presentes un póster ni nada, tienes que pagar. Como asistentes, 0,58 euros. Ah, vale, pero pensaba que lo estabas diciendo al revés, que les pagaban por ir porque necesitaban público. Vale. Cobran al público, cosa que para un partido político me parece fascinante porque yo eso no lo he oído nunca. Però quan Además, cobren, has dit? No, pero es que... 0,58 no és res. Es que es un poco 58 ridículo. cèntims, m'estàs dient? Rafa Pared, sí. 58 cèntims? Sí. I per què cobren 58 cèntims? Empresas populares. Però per a cobrar És això com- no cobres res. és com la tècnica Però és esta. més cara la gestió d'eixe cobro Sí, eso es que verdad. cobrarlo. Pero es la técnica esta de 0,99 para decir, no te estamos cobrando muchísimo, pero... Yo la I explicación que veo 0,58. Es que es para impedir que vengan todos los de Pablo para empezar a gritar unidad, o trolearse en la asamblea, Hombre, o pero- para que paguen ya que van. Justamente los de Pablo, 0,58, yo creo que sí que podrán pagar. Es que- Y luego, no, pero lo bueno es que te cobran 0,58 por el precio, digamos, pelado, pero también, si quieres quedarte a comer, también te lo pueden cobrar. O sea, puedes hacer un pack y puedes hacer un pack con comida, con recuerdo y con asistencia. O sea, te das algo de recuerdo, una foto de Yolanda Díaz, Un càrrec, una promesa de càrrec. No? Una pulsera de Pandora, lo Lo que que te sea. acordarás Sí. luego cuando no te den el cargo, pues eso te lo llevas ahí.
Y Qué nada, fuerte. Qué poco glamour. Me parece muy poco glamuroso. ¿verdad? A mí me ha parecido bastante sorprendente. Sí. No, a mi sobretot m'ha deixat bocabadat el 0,58. Sí. Perquè, a més, si me digués 0,99, bueno, seria 5 absurd, euros. Jo 5 euros digo, vale. Però, vull dir, pues això, o 4,99. Sí, El alquiler del espacio, pues vale. ¿Tú sabes el que Nacho costa está de... poniendo nervioso con las manitas, pero hoy conmigo al mando, Nacho, a mí me da igual que te pongan nervioso las manitas, a mí me parece bien. Los Ya oyentes ves. no lo notarán. I a més, a mi m'ha desvelat una cosa. A mi m'havia promès, Nacho, que avui no hi havia problema de manetes. Porque Nacho ha prometido más de lo que podía cumplir. Sí. Ha empezado diciendo, no os preocupéis, que no está Lucía, así que podéis mover las manos todo lo que queráis, que al minuto 5. ¿Pero qué hacéis? ¡No mueven las manos! Pues sí, Nacho, así es la vida. Cuando le das la mano, se toma el brazo. Eres como el Pablo Iglesias, las manitas. Dices, claro, podéis hacer lo que queráis. Entonces la gente empieza a meterle puñaladas al pobre Pablo. La gente que ha llegado a lo que es gracias a Pablo. Pues también quería hablar de Pablo, porque una cosa se puede decir los madrileños, ellos son emprendedores, los políticos madrileños. Porque dices, bueno, esta gente hace una asamblea y yo creo que si hiciera aquí en Valencia, pues la típica cosa de compromiso ahí en el río, pues no creo que cobren entrada, ¿no? No lo sé, pero en principio pienso que no. Sería una paella popular o algo así, Tampoco, probablemente. el Partido Valenciano tampoco me lo veo cobrando entrada ni nada, pues si era una cosa así, efectivamente. Pero ahí, pam, te cobran entrada. Pero luego Pablo también ha saltado al estrellato porque Pablo va a montar un bar. Que eso no sé si está saltando. ¿En Marta, serio? mira. Ostras, es que yo todo Me he el sorprendido con espectro esto. estoy tan centrada en Actualidad Cataluña / Ayuso que es como todo el espectro Sumar y Podemos se me ha ido esta semana. Pues muy mal, Porque perquè... fíjate lo que te pierdes. El bar Garibaldi. Claro. Pablo va a Ostras. Pablo va a abrir un bar. Pero pretende hacer como típicos cafés de antes donde había como debate. Sí, sí, cosas así. exactament. Molt bé. Es que le pega esteu, tanto. que esteu ahí. Le pega tanto. Hombre, Great minds sería think alike. sería un poco triste que fuera un bar de menú con unos chinos ahí. Como que trae calamares. Que lo monta una cosa pretenciosa, ¿no? Sí. Que menos. Claro, sí, sí. Ostras, qué És a la fuerte. vegada antic, perquè han agafat un local que és una Con antiga no sé història. què. Sí, és, no? Sí, Sí. però, clar, moderneo, presentacions de llibres, debats, tot això. I És la, que- la carta que s'ha filtrat... La carta no la he visto. No, no has Por vist la favor, carta que por s'ha favor. filtrat? Bueno, han filtrat una part de la carta, perquè quan està ja el llançament és en 2 setmanes o no sé què. fa Ostras, sí que lo llevan l'apertura. preparado. Sí, sí, però és que ho portaven en secret. Saps? Però És serà Pablo que ha muntat el negoci amb 2 socis, que un és un poeta i un altre tal. No la M Ciutat que diu Lucía Para que Márquez, nadie no, diga de no Pablo, debe que es ser. el típico adolescente que no quiere crecer, pues ahora No. monta un bar. ¿no? Exacto. La típica cosa que cuando tienes 20 años, quiero montar un bar, pues nace con 40. Pues muy bien. Ostras. I I la carta que, i han filtrat part de la carta, en concret la part referida a les cerveses i els combinats. I aleshores la carta és que fa molta peneta, perquè posen frases de Krautzi, Ay, no. no? Apel·lant a no sé quina cosa de què ves veure amb els amics i tal, que dius, no li pegava res, a més, no li pega gens a Krautzi. I després li posen als combinats noms progressistes. Uf. No? Per Però, exemple, ¿en qué sentido? per exemple no sé, a veure... Gramsci Negroni. Ay, no. Sí, coses així. Es Gramsci como- Negroni. ya. Pintaba maravilloso. Es la versión de Y a una izquierdas cosa- de vicio, de ahora que está todo de moda del Exactamente. marketing y tal. Uf, qué mal. Es jugar ahí. De Me construir sabe el muy sistema, mal. De construir el Sí. sistema. Hi ha, a més, un combinat d'aixos que és Passionària Puerto de València, que jo no entenc, Por la P. no ho sé, Pero perquè... el de Valencia porque es un referente progre. No, el que no entenc és... Jo entenc que Elemento de Passionària és el lucha. referent progre, perquè crec Contra Puerto de València. que no hi ha un combinat que se diu Passionària i Puerto de València és el combinat. Jo no he ido en mi vida, la qual no, cosa, no, jo no, crec que és Puerto de que València. a la M Ciudad crec que hi ha un combinat que es diu Puerto de València. Que No será Agua de Valencia. No, Puerto de València. Pero no será Agua de Valencia. A lo Bueno, mejor han es que hecho ahí Puerto como de un Valencia, salto mortal. No lo sé. Agua, puerto. No Es ho que sé. puede ser eso. Pot ser, però a mi això... Però tot això, o sea, Gramsci Negroni. Què te pareix? Wow. ¿Eh? Yo tengo ganas de ver la carta, ahora tengo Claro, ganas. ves, Sí. claro, claro. O sea, ¿eres público potencial, Marta? No, que va, no creo. Porque encima seguro que son como cervezas artesanales. No, sé- Túria. Para Ah, tope con vale. Mau y No, tal. és multi... Com se diu això en Espanya? Quan diuen Espanya plural... de la Multidisciplinar. No, la diversitat territorial. Multicultural, Bueno, no multicultural, sinó ¿cómo se diu? La esquerra plurinacional. Exacte, plurinacional. Això són cerveses plurinacionals. Això hi ha una basca de Bilbao, Ah, vale. hi ha una catalana, una galega, no sé què, la valenciana és Túria, i després hi ha una madrileña que no és Mau, perquè consideren això sí, que Hay Mau una madrileña és falangista. Que yo no había ido nunca, que se llama así como Madrid o no sé qué. O sea, No, és una marca, crec, comercial normal, però que és de Madrid, però no és Mau. O sea, No, pero es que hay una marca comercial
pronunciar el nombre, que se llama Madrid, que me la encontré yo en Inglaterra. Cosa que me sorprendió bastante. Pero me la encontré en varios sitios. O sea, que no es que es lo típico que dices que él estaba por ahí, sino que parecía tener cierta fama. Pero tener cierta fama fuera de España, no en España. Però vaja, vull dir, que podem buscar-la en un moment donat, si voleu, perquè estava per Twitter, Vale, se buscará, se buscará. Ahora vamos, porque yo esto era como una especie de introducción para que se viera, porque a veces parece que la creatividad y el emprendedurismo en la Comunidad de Madrid pues está un poco cooptado o concentrado en el Partido Popular, pero no, yo quiero usar ese tópico para demostrar que también desde la izquierda se puede hacer emprendedurismo. Sí. Ahora bien, de 0,58 o de las 3,50 o 20,50 que cobre Pablo por su ración de bravas a los 2 millones de euros del marido, del novio de Ayuso, pues probablemente hay una diferencia de escala, pero porque hacen emprendimiento mucho mejor en el PP de Madrid. Y ahí es donde ya llegamos a la parte que efectivamente Marta sí que tenía en el radar, porque la parte que nos están bombardeando desde hace una semana con los sucesivos escándalos que ha sacado el diario.es, al que luego pues se han sumado otros medios de comunicación, en que lo que yo definiría como una cacería contra Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Porque ya lo he dicho, a mí me parece a persona de defensa muy interesante, que es primero mi padre, luego mi hermano, luego mi novio, ahora mi otro novio, ya está bien, ¿no? Y dices, pues vamos a ver, una persona que primero le saca un escándalo a su padre, luego a su hermano, luego a su novio, luego a su otro novio, no sé, quiero decir, puede ser una conspiración multinacional de la España plural contra ella, pero también puede ser que quizás esa gente que se arrima a ella acaba así por las maneras de funcionar que tiene su entorno, ¿no? Digo yo, no sé, lanzo aquí la hipótesis. Sí, a mí me ha sorprendido, no sé si habéis visto el vídeo que está ella, no sé si es una rueda de prensa que está como, le preguntan sobre el tema y entonces ella se tiene que justificar, pero como lo hace, está como súper nerviosa y lo hace fatal. Y me gusta mucho la parte que dice, bueno, yo en la cama donde yo decida dormir no es de asunto público, pero luego se hace un enredo y acaba diciendo si la hipoteca es suya, no es suya, es solo del novio, ella solo va a dormir allí, es como un lío y acaba como muy, o sea, yo tengo la sensación que esta vez ya es como, no sé si es desgaste o es que le ha tocado en un momento que a lo mejor en su relación no está muy bien, pero la he notado mucho más nerviosa que en los cuando el hermano... Es un caso más serio que los anteriores. Pero, por ejemplo, cuando el hermano era un momento muy crítico también porque estábamos súper cercanos a la pandemia, al confinamiento y era lo único que había, que ahora tiene lo del coldo, que es como se lo puede, ¿sabes? Se puede esconder un poco. Pero yo la he visto como súper nerviosa y súper, no sé... Es que yo creo que las cantidades son mayores y el tema tiene algunas aristas muy chungas. Por ejemplo, y sobre todo Maserati. es que... Yo estoy enamorado del Maserati. Porque en este país somos así. En este país, o sea, este podría haber robado 50 millones de euros en vez de 2. Bueno, robado. Cobrar las comisiones por unas llamadas. Llamémoslo como quieres llamarlo, ¿no? Y podría haber defraudado Hacienda 300.000 euros o 7 millones de euros. Pero eso es gastarse en un Maserati. Muy mal. Porque eso es lo que hace que la gente diga, por favor, ¿qué ha pasado? Però tenim imatges ja del Maserati? Com? Tenim imatges ja del Maserati? Sí. I de quin color és? Y gris. Si no recuerdo mal, es gris. Y hay una imagen, que no sé si es fake o no, pero creo que no es fake, de hace un año, en típica portada de Vanitatis o alguna de estas secciones del corazón de la prensa, que salía Díaz Ayuso saliendo de un coche y el titular es Díaz Ayuso va en Maserati no sé qué cosa con su novio y entra en un reservado. Pero lo decían como algo guay. Y claro, ahora... Claro, cuando se ha sabido que se... Pero a mí me hace gracia porque es como que da la sensación que una cosa es decir como cantidad de dinero y otra cosa es decir un Maserati. ¿Cuánto vale? Yo no sé lo que vale un Maserati. 82.000 euros le ha costado. Vale. O sea, en realidad ha costado muy poco en comparación con los otros. Claro, pero es como a la que... gente no le gusta eso. Eso es muy mal. Sí, yo creo que a la gente cuando se lo das en objetos y en cosas materiales es como, bueno, vale. Sin embargo, si le dices, ha robado 2 millones de euros, es como... Pero a la gente que lo ve en los medios, o sea, estas ostentaciones de lujo y glamour, sobre todo si son cutres, en plan, me compro un coche y me compro el típico coche ahí para pintar en la calle y tal, yo creo que es lo que peor lleva. O sea, sí. Por las mariscadas de los sindicalistas y por el rol es que no sé qué. O sea, todos estos símbolos de poder y tal, yo creo que es lo que luego queda en el imaginario colectivo. Sí, no sé qué, es más fácil. Y tal. Porque los millones de euros, al final, de lo que ha robado, pues te olvidas. Pero de que hizo no sé qué. O sea, yo me acuerdo del pobre Rick Costa con el Infinity ese que tenía, que ni siquiera lo había robado, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, lo tenía por ahí cogido. Y se convirtió casi en un icono de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Y dices, bueno, tío, no sé. Me encanta el pobre Rick Costa. Pobre Rick. Es que se salió absuelto, si no me equivoco, no salió absuelto. No, a ver, crec que va a ir absuelta a base de colaborar en Fiscalía y deixar a la resta de socis... Pues como la pareja de Ayuso, que también se ha deseado colaborar con la Fiscalía. No, sembla que és l'advocat de la parella. Bueno, però el abogado habrá el nombre de su cliente. No, sembla que no. Sembla que ha sigut l'advocat perquè és que a Espanya... Claro, es que lo que ha pasado es que Ayuso dijo que la Fiscalía había intentado pactar con él, con la pareja,
pero luego salió la fiscalía diciendo que el abogado de él había intentado pactar con la fiscalía y la fiscalía le había dicho que no, con lo cual, ahí efectivamente hay una cosa que no se entiende nada. No, però és que a Espanya es considera que si un advocat ajuda algú a blanquejar capitals, així com respecte de moltes coses, si un advocat està assessorant una persona sobre les implicacions legals del que fa o no fa, o fins i tot quan és acusat, no? Queda protegit tot pel secret professional i no podem perseguir l'advocat pels consells que li dona, perquè normalment un advocat li explica al client dins les possibilitats que hi ha, que és el que té millor o que és el que ha de fer per a eixir millor parat, i de vegades li pot proposar fins i tot esquemes que poden ser moderadament delictius si és millor això que una altra cosa, en fi. Però des de la Unió Europea se va legislar dient que qualsevol activitat que implicara blanqueig de capitals també era delicte per a l'advocat. És a dir, l'advocat que està implicat en una operació de blanqueig també comet un delicte. Aleshores sembla que ell ha anat... ¿Ha participado en blanqueo de dinero? No, el que ho diu ell. O sigui, sembla que és l'advocat el que ha anat a pactar amb la fiscalia i a Hisenda a canvi d'immunitat per a ell, reconeixent que s'han produït aquests esquemes de blanqueig. Claro, pero si él, perquè el que fa és delatar al client. Claro, exacto. Clar, perquè a efectes de la Unió Europea, d'aquesta legislació antiblanqueig de capitals, no és client i advocat, sinó que són dos participants en una operació de blanqueig. Pero, ¿y es el mismo abogado que tiene el látigo? Exactamente. Claro, por eso. Tío, es un genio. El abogado de la pareja de Ayuso tiene a su nombre uno de los pisos que compró la pareja de Ayuso con toda la pasta que ganó de las comisiones. Ostras. Clar. De manera que... Puede salir indemne con un piso. Clar, pot salir indemne, perquè Ayuso ha de dir, no, el pis no és que este siga el testaferro i que en realitat siga nostre, el pis és d'ell, el pis és d'ell. Ese cabrón, el pis és d'ese cabrón. A veure, a mi me pareix que és tot espectacular, perquè el que hem d'entendre, i jo crec que tothom més o menys ho té clar, però potser amb el tractament mediàtic la cosa se difumina. És que a Espanya, com a qualsevol país, fer d'intermediari en negocis és una cosa legal. És a dir, no passa res per intermediar entre dos empreses o entre una empresa para facilitar que... La cuestión es la cantidad de dinero que facturas y si se puede sospechar que todo eso lo consigues no porque tú eres muy buen intermediario, sino porque tienes un acceso privilegiado al poder político que toma decisions, etcétera. Per això, intermediar és legal. El que no és legal són dos coses. A més diners que guanyes de la intermediació, no declarar-los a Hisenda i tractar de fer operacions de blanqueig amb societats pantalles, etc. Això és il·legal perquè és delicte fiscal. I la segona cosa que és il·legal és el que deia Guillermo, és a dir, quan la intermediació no és una intermediació en la que hi hagi una feina real de treball per a posar en contacte, per a obrir mercats, per a ajudar a tancar tractes entre empreses, que de vegades hi ha persones que ho fan molt bé, sinó que és... Que llama i se lleva milions d'euros por llamar. I això és, la gent entén perfectament, perquè això se veu, no? És com la famosa cosa del Tribunal Suprem dels Estats Units en un moment donat havia de definir què és pornografia i és molt famós que un jutge d'ells va dir, mira, no se pot definir, jo quan ho veig sé si és pornografia o no. Doncs això és el mateix, jo crec que la gent, tothom, quan ho veu, sap si és corrupció o és una operació d'intermediació. Però hi ha elements evidents. Quant has cobrat en relació al preu del producte? És una cosa desproporcionada i fora de mercat? Doncs sembla que és corrupció. Tu tenies experiència en aquest sector? Has fet alguna cosa en aquest sector? O simplement és que coneixes algú en les administracions públiques? Les administracions públiques que han comprat, t'han comprat a tu quan tenien altres ofertes que eren millors i a millor preu? Clar, i és que en aquest cas tot quadra. Gent sense experiència en el sector, gent que està cobrant unes comissions salvatges i gent que està oferint productes i aquests productes estan efectivament sent adquirits per aquestes administracions a uns preus desproporcionats i fins i tot més cars que les mascaretes de Coldo. O sigui, les de Coldo eren 4 vegades més barates. Aleshores, clar... Coldo ni se compró un Infinity, ni se compró un Maserati, ni un piso, ni nada. Claro, és el que varen dir... Sí, pero para los abogados seguro que no. Pero la diferencia es que estos son uns sàtics ahí que valen 1 milió d'euros el pis i este s'havia comprat uns apartaments en Benidorm en uns edificis que es deia La Goleta dels anys 70 o 60. De mierda, quiero decir, la escala de alguien que no cobra 2 millones de euros por una operación. Clar, aleshores, és tan evident el que hi ha darrere que és el que passava amb el germà d'Ayuso. Ho varen dir així quan va eixir el caso Coldo, que en el fons el caso Coldo era que mal que hagi intermediat, encara que pot ser les mascaretes i el preu no eren fora de mercat. Y tal, y no un tío ahí... Exactament. I en canvi el germà d'Ayuso era un senyor que venia d'una família d'emprenedors, bàsicament perquè es dedicaven a ser rendistes immobiliàries, però com era emprenedor té carta blanca per clavar-se a la saca
400.000 euros per una intermediació inexistent. Simplement perquè és el germà de la presidenta i aleshores li compren a ell. I tothom sap que és això. És que ho sap tothom. Però mira, això ho aconseguiren amagar i tal. Clar, el que passa és que el PP s'enganya molt. Perquè si tu comences a traure l'artilleria pesada, com ha fet el PP en les últimes setmanes, contra Koldo, contra Ábalos, contra tot el que se Sí, menja... vas a muerte, pues vas a muerte por ti. Claro. Doncs això, vull dir, dius, sí? Ara ho veuràs. Pero pensáis que realmente a Ayuso le va a repercutir en algo. Jo sí, jo en aquest Jo cas sí que és que crec que Ayuso perdiria està esperanza. acabada políticament. Yo creo que no. O sea, yo ¿En creo serio? que puede seguir en Madrid, pero no fuera de Madrid. Yo creo que va a ser eso un poco lo que pasó a Esperanza Aguirre cuando empezaron a sacar todas las cosas de... O sea, yo creo que esto es un caso que es difícil soslayar cuando... Ya, cuando pero es que a tenga nivel... aspiraciones. Ella sigue teniendo un montón de, de adeptos y genera como ese efecto de Sí, pero soy para una ganar España bruta no y te basta tengo... con eso. Ya, O sea, eso es eso verdad. en Madrid queda muy bien, no son muy chulos y tal, pero es una persona que genera mucho rechazo fuera de Madrid y genera mucha movilización en la izquierda. Y tú, para ganar en España, como ha descubierto recientemente Alberto Núñez Feijóo, no tienes que dar demasiado miedo a tus oponentes. Y tienes que conseguir que la gente menos ideologizada te vote también. Y Ayuso, yo creo, por eso yo siempre he pensado que Ayuso es un tigre de papel. O sea, que es una gran candidata para Madrid, como estos auriculares, son unos grandes candidatos para Madrid. En Madrid ahora mismo, cualquier candidato que ponga el PP, pues lo va a ganar. Y se puede permitir hacer esas burradas que en otra comunidad autónoma se las hiciera. Ya. Sería un desgaste porque gana el PP de serie. Pero en España yo creo que es otro rollo. Y esto, a ver, yo no creo que acabe, o sea, su carrera política por esto. Yo creo que va a seguir en Madrid. sí. ¿Tú sí? Pues ahora lo podemos O sea, analizar. jo tota aquesta pero desde reflexió luego que en tu has España se fet, acabó. jo crec que tota aquesta reflexió que tu has fet era una reflexió vàlida abans d'això. És a dir, jo estic totalment d'acord amb tu i crec que això era l'anàlisi abans. De fet, que Pedro Sánchez i l'Esquerra haurien sotasignat si Núñez Feijóo acabava Se retira fora i entrava Ayuso, perquè és una garantia de que el PP Sí, tindrà molt claro. complicat guanyar. Però jo crec que ara està fins i tot acabada a Madrid per dos raons. Una té a veure amb el Maserati. Vull dir, aquests casos són molt tòxics. Fins i tot si eres del PP, tindre la intuïció que la família d'Ayuso i el germà s'estan folrant i tal, no sé què, no t'agrada. Però ja que se t'estiguen riguent a la cara el novio. Tal, no sé què. Claro, y es el desgaste, claro. Decir, es que es un sinvergüenza tal. No, es que ya todos los que se le arriban acaban así. Bueno, pues igual será porque eres tú la que propicias eso, ¿no? Evidentemente. Claro. Eixa és la primera raó. Jo crec que és molt nociu i que anem a veure relativament prompte com van baixant alguns suports mediàtics d'Ayuso, perquè és tòxica, jo crec, fins i tot a Madrid. I la segona raó és, que crec que és la definitiva i la clau, perquè és com acaben les carreres polítiques a Espanya, que la Fiscalia, a dia d'avui, com va dir Pedro Sánchez, ¿quién controla la Fiscalia? Es decir, mentre governe l'Esquerra a Espanya, la Fiscalia la controla el PSOE. I el poder a Espanya funciona com funciona. I més o menys, entre bueyes no hi ha cornas, que se diu. Però com així havien començat contra ells tenen molta informació sobre el que hi ha o el que no hi ha. I en el moment en què tu li dius a la Fiscalia ataca, tampoco creo que Núñez Feijóo esté horrorizado. Ya me Claro, es que... vaya a pasar, claro. ¿sabes? Exactamente. Sino que dirá, Ja m'és adelante. Que casi que le han hecho un favor. Claro, clar, és que a més això. És que, però sobretot és que en el moment en què tu tens a la Fiscalia dient i demanant, basta saber per torn i per tal quan has de presentar els papers perquè li toque a un jutge que més o menys siga empàtic i no siga un talibán d'Ayuso, o que per vergonya torera hagi d'encetar la investigació per a que això siga una tortura. Això ho hem viscut a València. És que hem de recordar com va acabar Camps. Una gota malaya, és una gota malaya, no s'acaba nunca. És una gota malaya, perquè a més, en el moment que comences a hurgar amb els jutges, ara és una coseta, ara torna a eixir una altra. Ara un tio al que l'estàs acusant comença a cantar a canvi de que li dones inmunitat. También hay que decir que una cosa es que se inventen un escándalo, como pasó con Jorge Rodríguez, el alcalde de Ontinyent, el presidente de la Diputación, otra cosa es que el escándalo tenga visos de realidad, que es lo que pasó con el PP de aquí, que es, bueno, evidentemente aquí se hicieron barbaridades y gastos absolutamente desmesurados, y hubo corrupción y hubo tal, y esto pues suena a lo mismo. Entonces eso sí que va a tener ese efecto. Lo que pasa es que yo la veo tan blindada en Madrid Sí, que no, no sé si va a llegar a tanto como tú. Però és que, a veure, la comissió més gran del nòvio aquest eren 2 milions d'euros, no? Per haver fet un parell de telèfons. Però no hi ha més coses per però és igual. És a dir, jo crec que una cosa que sap qualsevol ciutadà espanyol, és que ningú guanya 2 milions d'euros por una operación en nada que hagas. que siga honrada. Sí, sí. Res. O sea, ni la persona més llesta, intel·ligent i hàbil del món en qualsevol professió, ni el millor del món en la cosa mental, guanya 2 milions d'euros per una operacioneta. Ni Rafa Nadal guanya 2 milions d'euros per un partit d'exhibició en Arabia Saudí. Intermediario. O sea, per una... Piqué ganó 4 por la... bueno. No, pero yo digo... ganó porque también era una operación completamente turbia. Ya, y porque era... Ya. Però jo el que dic és... Pero que sí que está bien sacado a colación, Sí, efectivamente. però la qüestió és això, que per una cosa honrada, jo crec que tots sabem que per una cosa honrada ningú no guanya 2 milions d'euros així.
I ja està, i això ho sap també el votant del PP. No, y además también digo que lo de Núñez Feijóo, pues este hombre, en realidad, yo creo que hemos entrado ya en un momento en el que todo el mundo empieza poco a poco a virar y a asumir que si hay elecciones, el PP esta vez podrá gobernar. Porque la vez anterior ya se asumía eso, no pasó, y yo creo que el PSOE de milagro logró sumar con todos los que no eran del PP o más o menos la órbita del PP. Pero ese milagro, que es un milagro que está sustentado, pues evidentemente en que el PP pues, se pone muchas dificultades por no poder pactar con nadie, yo creo que no lo están gestionando bien. O sea, se están generando mucho ruido, mucho follón, que a mucha gente, incluso que votó al PSOE incluso en julio, contrario a lo que pensaba, le está cabreando todas estas cosas de la amnistía, de los indepes, de tal, y eso hace pues que se vayan a la abstención. Y yo creo que hoy en día, bueno, lo dicen todas las encuestas, pero yo creo que hoy en día ya estamos entrando en un escenario en el que el próximo ganador de las elecciones, sea dentro de un año, dentro de 3, será el PP, pero ya para gobernar. Entonces, claro, ¿cuál es la amenaza que se cierre sobre Núñez Feijóo si ese escenario es verdad? La única posibilidad es que le den un golpe de mano interno, como se lo dieron a Pablo Casado. Si se libra de esta tía, tío encantado. Además, será el PP limpio, no como el PP de Madrid, que tal, o sea que él estará encantado. Sí. Que no haya filtrado él. A ver si estamos aquí metiéndonos con la fiscalía. Dit això, jo crec que 3 anys són molts anys. És a dir, Sí, no claro. podem saber... Jo no donaria per guanyadora a la dreta, perquè l'amnistia és ara, però d'ací un any, d'ací dos... Pero yo lo que veo es que es verdad que 3 años son mucho tiempo, pero también es verdad que en España la opinión pública, a la hora de la verdad, vira lentamente. O sea, que esa idea de en la campaña, no sé quién ha dicho no sé qué, y eso cambia el resultado de las elecciones, eso pasó en el 11M y para de contar. O sea, en realidad la gente madura sus decisiones, la mayor parte de la gente, durante mucho tiempo. Totalment d'acord. Y yo creo que estamos en ese proceso. Sí, però Jo crec que que a 3 anys vista el procés de maduració Sí, que pot no. decantar-se Y que pueden pasar per moltes cosas, sí, sí. Nada está escrito, Pero pero también pueden pasar cosas que debilitan más al gobierno. La amnistía y las elecciones catalanas. ¿Qué os parecen esas cosas que debilitan más al gobierno? ¿Lo debilitan? ¿No lo debilitan? yo creo que tengo la sensación que lo de la amnistía como que no sé, la percepción que tengo ahora es un poco de la gente como que ya la ha interiorizado y es como, vale, va a pasar. O sea, el PP lo está alargando un montón, pero creo que ya se ha llegado al punto de que ya está como asumida. Pero claro, lo de las elecciones catalanas, yo es que cuando me enteré, yo lo primero que pensé fue como, ostras, es que ahora vamos a volver a hablar de catalanes todo el rato. Claro. De aquí a mayo. Entonces, claro, ha los sido... vascos nos dan igual, vamos a pasar por encima de los vascos que son antes para seguir dando los catalanes. Y encima que a mí me parece, porque claro, me sorprende mucho porque cuando dieron la noticia, incluso los periodistas en Cataluña se sorprendieron un montón de, ostras, esto nadie se lo esperaba, pero claro, luego ves como los puntos clave de por qué las han convocado ahora de adelantarse a la amnistía, adelantarse a las europeas, tal, y es como... Claro, es que tiene todo el sentido del mundo, porque claro, si no, sí que es verdad que yo creo que Esquerra está en un punto súper bajo también y Junts se lo va... O sea, yo creo que en Cataluña Junts sí que tiene buena imagen después de la amnistía, de lo que han conseguido y cómo han toreado al PSOE. Hombre, han demostrado que saben negociar con el PSOE, mientras que los otros son los pagados. Entonces, o sea, era como... O sea, que yo creo que nadie lo tenía como en el foco, pero tiene todo el sentido acaba de del mundo. fer, Guillermo, el lema de campanya de Junts. Per favor, si està per ahí Turull o Rull o el qui siga, no? Que vinga, no? I que contracte a Guillermo, no? Per a que faça el lema de campanya. Es que es verdad lo que dice Marta, es que el contraste es muy llamativo. Però quan tu dius que té tot el sentit del món, dius que té tot el sentit del món per a Esquerra. Claro, sí, Per sí, Esquerra. que estando en su posición, Sí, yo estoy de como acuerdo. yo creo que estaban fuera del foco mediático con todo lo que está pasando, pero que tenía todo el sentido del mundo hacerlo antes de las europeas y de la amnistía. Perquè normalment, quan més temps passe, millor estarà Puigdemont. Claro. Dit això, també internament a Esquerra a mi m'ha agradat molt la punyalada de Pere Aragonès a Junqueras. ¿Por qué? Porque no llega a tiempo para poder presentar. Claro. Perquè diguem que jo crec que Pere Aragonès notava l'alè de Junqueras al bescoll, no? I ha dit, espera, que ara tinc una excusa. Bueno, y con esto igual tampoco le da tiempo a Puigdemont, ¿no? Es decir que... Es la discusión ahora si llega a tiempo o no para poder presentarse él. Se supone que han dicho que no, ¿no? És que hi ha una diferència. És que Junqueras està condemnat Claro, i està inhabilitat. Pero este no, sí. Però Puigdemont no està inhabilitat. Ah, claro. Puigdemont se pot presentar. Porque sigue en captura. Claro, Sí, pero sí. se puede, pero es lo que hizo las últimas, se presentó de cabeza y luego no pudo ser presidente. O sea, como, ¿no? Bueno, les últimes no, les últimes va ser Laura Borràs, però en les vale, anteriors, sí. en les del 155, se va presentar ell i després no va poder ser president perquè no li varen deixar arrepegar l'acta de diputat. Y ahí como que renuncia al acta para que vaya otra persona. Però clar, aleshores, diguem-ne que Però si Junqueras, cabeza de cartel, clar, digamos. Junqueras no es pot presentar perquè encara no estarà en vigor l'amnistia i estarà inhabilitat. ¡Hala! Eso no lo Està había pensado, inhabilitat claro. i en canvi Puigdemont se pot presentar i
si quan comença la investidura... Claro, si de él fet, puede ir a ja pot jurar. anar perquè ja hi ha amnistia, aleshores cap problema. ¡Hala! ¡Qué fuerte! No? Aleshores, a veure, jo crec que Junts el que farà és aprofitar aquesta situació per presentar Puigdemont i aleshores veurem un espectacle de la Junta Electoral anul·lando tot exactament, tipus de... el Tribunal Suprem revisant el que fa a la Junta Electoral, etcètera, revisant tota la seva doctrina per a tractar de posar entrebancs a Puigdemont, però és que això li ve molt bé a Claro, Junts, sí, perquè perquè cada cada entrebanc folló, és el partido més del follonero. folló, més tal, quina por em tenen, patapín, patapan, no? Però en canvi això a Junqueras la jugada li agrada. I després també m'ha agradat molt el ridícul important de Yolanda Díaz. Sí, que no acabo de entender esa jugada, porque al final quien no aprueba los presupuestos, que es lo que precipita las elecciones, es en Comú Podem. El Comú Podem ¿por qué? fotent al govern de Madrid. Claro, perquè por per eso. Esquerra és molt bo, però per al govern de Madrid és molt dolent, perquè, per exemple, s'han caigut els pressupostos i la negociació de pressupostos de l'Estat. No, el que conta tothom, que me pareix molt significatiu que ho conte tothom, perquè la premsa de Madrid està començant a contar ja coses contra Yolanda Díaz. El que conta tota la premsa de Madrid és que Yolanda Díaz ha estat una setmana intensament demanant als comuns que votaren a favor. I han passat ella com de la merda. La qual cosa és molt significativa. Molt significativa. Es que sí que lo es. Tienen gente de ellos per en el això gobierno. estan carregant-se els pressupostos del seu propi govern a Madrid per una cosa que a més és una tonteria, que és el famós Eurovegas, i com se diga. Sí, no és lo del Hard Rock. El Hard Rock, això. Sí. Que en el fons, alegant això de que anem a autoritzar això quan la Generalitat de Catalunya té negades les competències per una llei que han fet vostès. I són vostès des de Madrid i el seu govern el que ho autoritza. O sea, li ho ha de dir vostè de nou a Yolanda Díaz per a que el govern de Madrid siga qui denegui això, però no m'ho pot dir a mi. Había un escenario, una especie de visión de la legislatura, ¿no? La legislatura en un ámbito nacional, que era que mientras no hubiera elecciones en Cataluña no se iba a mover nada y por tanto pues el gobierno estaba garantizado. Pero claro, y mientras no hubiera amnistía tampoco se iba a mover nada porque el gobierno estaba garantizado. Y ahora vamos a tener prácticamente al mismo tiempo Las dos a la vez. las dos cosas. Entonces, ¿eso puede hacer que se rompa la baraja y que se adelanten elecciones? ¿O creéis que Junts y Esquerra van a seguir? Porque claro, los resultados pueden dar lugar a resultados en los que hay una mayoría de izquierdas, Esquerra Republicana de Cataluña, PSC y els Comuns, o Esquerra Republicana de Cataluña, PSC, si el PSC saca un muy buen resultado, y que pacten un gobierno en Cataluña y eso deje fuera a Junts. Y entonces no sé qué aliciente puede tener Junts para... O al revés. Bueno, sí, o Junts No, con un PSC. govern Sí, sí, Junts PSC. Sí, sí, sí. Pero Que no es descartable. No, claro que no, pero cualquiera de esas combinaciones, si es entre dos, cualquier combinación que no sea Esquerra Junts, e incluso la de Esquerra Junts, también para competir entre ellos, ponen dificultades al gobierno central. Sí, però probablement la que menys, un govern de Junts amb el PSC. Bueno, porque estamos pagafantasmas. Clar, exacte. Claro que Per això. podemos. Ahí votando. Per això, és a dir, o sea, Por responsabilidad. per això, o sea, la que probablement si jo fora el perro Sánchez en el fons voldria... Pero diría, por ejemplo, la Diputación de Barcelona, pero Efectivamente. el gobierno de Felipe González, la estabilidad, tal, no sé, con el loco ese de Bruselas, ahí, mandando vídeos de YouTube Clar. a distancia. Home, també se pot analitzar des d'una altra perspectiva, i és dir, en el moment en què passen les europees i les catalanes i les basques, més l'amnistia, no? Bàsicament arriba l'estiu i se reconfigura tot, i ahí sí que hi ha 3 anys sencerets de legislatura sense cap elecció per davant. Aleshores tens 3 anys en el que si tu aquest estiu el superes... Claro. Si tu aquest estiu el no sé superes... cómo lo van a conseguir, esa es la cuestión. Bueno, hem d'esperar a veure què passa a Catalunya. Hay problemas en el País Vasco, que al final probablemente no sean tantos, pero en el País Vasco el problema es parecido. Es, bueno, el PSOE va a ser necesario para ver quién gobierna, Bildu o el PNV. Todo el mundo sabe que será el PNV, o sea que el PSOE jamás va a hacer eso con Bildu. Pero yo creo que a diferencia de Junts RC, en el caso de Bildu sí que Bildu tiene bastante claro eso. Es decir, que aunque ganen las elecciones, van a pasar a la oposición. O sea que esto es una carrera más a largo plazo, digamos, ¿no? Y en cambio, pues en el caso de los catalanes, pues no, claro, porque los además han sido cabeza de Generalitat, ¿no? Que recelo es ahora. Entonces ahí yo veo muy difícil sobrevivir a eso. Ni siquiera al perro lo veo. Jo crec que se pot. Jo crec que se pot, perquè al remat són moltes menjadores, són 3 anys de tindre el poder. Una vegada hagin passat les eleccions catalanes, els agradarà més o menys el resultat a Junts o a RC, però el resultat serà el que és, i a partir d'ahí ells el que han de fer és dir, bueno, pues amb aquest resultat per als propers anys, que és el que és, Claro, pero com podem aconseguir més coses. La es cargarse el gobierno de Sánchez para que haya unas elecciones anticipadas, gane el PP y poder hacer la política a la contra. Es que igual si no entran en el gobierno les interesa eso. Jo crec que normalment se reconfigurarà. ¿Cómo crees la gobernabilidad? ¿Cómo crees la gobernabilidad de España, Andrés? Sí, perquè crec que Sánchez i el PSOE de Sánchez estan demostrant una cosa
que fins ara no tenia el PSOE, i és que, se me permite la expresión, li suga la polla totalmente el que diga la prensa de Madrid. Por supuesto. I aleshores... Lo que quiere es seguir mandando, ya Exactament. está. Y hace lo que sea necesario. I aleshores, tots aquests crits de la premsa de Madrid de no, amnistia, no, tal, ho deia Marta abans. Jo crec que l'amnistia socialment està molt descontada. Sí. O sea, y además, a mí me pasa una cosa que es, a lo mejor es porque no lo he vivido tanto conscientemente, pero me cuesta mucho como el PP de ahora, que es así como más virulento, más cercano a Vox y más como súper antiplurinacional y tal, me cuesta mucho ver a ese PP negociando con el PNV y con Junts. Es como que sé que tiene todo el sentido del mundo, pero me cuesta muchísimo como... De hecho, tanto se han pasado de frenada que no han podido negociar. Ni Claro, entonces por eso sí que es verdad que a lo mejor no lo veo tan no veo tan factible que haya tanto juego. Porque no sé si Junts y el PNV les interesa que el PP esté en el gobierno central con el poder que tenga en ese momento y aliado con Vox, por ejemplo. Yo creo que les interesa, pero no ser ellos los que posibiliten. Es decir, les interesa que, sin que sea culpa de ellos, llegue, porque eso polariza muchísimo a la sociedad, y yo creo que sobre todo, más que al PNV, te diría a Junts, le interesa para polarizar en ese sentido. Però si estan manant en la Generalitat. Incluso aunque no esté mandando. No, si no estan manant, per a què te servís? Com fas la política a la contra si no estàs manant? No, jo crec que això és la clau. És a dir, que si Junts està manant en la Generalitat, li interessa, a lo millor, més un govern del PP. Però si Junts està en la Generalitat, bueno, aleshores és més fàcil de reconduir la relació amb el PSOE. No? Clar. Aleshores, jo crec que aquest punt d'equilibris complicats, la clau és aquesta. Que escenario de color de rosa que nos vendes, Andrés, para el perro. ¿No? Todo cuadra para el perro. Todo cuadra hasta lo de Ayuso. Sí. Bueno, nos quedan unos minutos en los que tendríamos que abordar la recomendación cultural de la semana, que esta semana me toca a mí, estimados broyentes de este programa. Es que quería decirlo porque no lo he dicho aún. Y ya que vengo, pues quiero lanzar bros ahí por todas partes hasta que venga Lucía. I a més és una recomanació cultural molt de bro. Molt de bro, muy de bro. Es un libro que se llama Las Guerras Napoleónicas. Vaya, sí que lo es. ¿Verdad? Bastante de bro. Pero de Alexander Mikaberidze, que es un autor radicado en Estados Unidos, pero georgiano, ¿vale? Y es como Ilia Topuria. Exactamente. No, afortunadamente no es como Ilia Topuria, no vamos a relacionarlo más allá de eso. Y no le vamos a dar nacionalidad española, supongo. Entonces, también lo leí al hilo de la película de Napoleón, que la película de Napoleón es infecta, es una basura, no sé si la habéis visto, ¿lo habéis visto? No. Yo solo he oído de que las referencias históricas se las han pasado... Es propaganda anglosajona. O sea, la película es propaganda anglosajona de menos mal los ingleses que han parado a esta especie de loco, tal. Napoleón te lo tratan como un idiota obseso por el sexo y dices, bueno, un idiota obseso por el sexo, que el tío mira lo que consiguió, ¿no? Joder, que sí que estaba obsesionado por el sexo. Que lograba llegar así de lejos hasta Rusia. Però deien que era obsessionat per el sexe, però a la vegada molt enamorada de Josefina, ¿no? Perquè clavaven ahí com una relació ahí superromàntica. Una relación tóxica, chunga, o sea, todo mal, ¿vale? Y que el tío era como medio idiota, que se ponía ahí con cara de estreñido y no sabía cómo reaccionar a las cosas, que poco menos que se encontró por casualidad el imperio, muy ridículo. Lo único que estaba bien es que las batallas pues son espectaculares, tal, bueno, muy bien. Pero también la batalla que destacan evidentemente es Waterloo, que es la única batalla terrestre de importancia, salvo las que ocurrieron en España, en la que el ejército británico tuvo algún papel. Y entonces ahí ya los británicos nos salvan, ¿no? Entonces, este libro, por el contrario, está muy bien porque no es propaganda británica. Es un libro de 900 páginas, ya digo, es una obra bastante amplia, que no es sobre Napoleón, es sobre todo el periodo. Entonces lo aborda de una manera bastante interesante, al menos para mí, porque no se limita a hablar del teatro europeo o del teatro europeo más las colonias, sino que, por ejemplo, analiza el papel que tuvo Persia como una oportunidad para enmerdar un poco el imperio en la India, que Napoleón intentó llegar a alianzas con los persas para que invadieran la India, el papel que tuvo el Extremo Oriente, el papel que tuvo las colonias españolas, pero por su cuenta, o sea, no España, sino las colonias españolas cuando se empiezan ya a tener que organizar porque Napoleón invade España y entonces la metrópoli pierde el contacto con las colonias, y lo aborda de una manera muy plural y muy interesante, ¿no? Y básicamente lo que cuenta es que este es el enfrentamiento, me gustó un poco el matiz, ¿no?, entre el elefante y la ballena, ¿no? O sea, la mayor potencia terrestre, que es Napoleón, el imperio napoleónico, que cuando Napoleón antes de que Napoleón logre alcanzar el poder, que es a finales más o menos del siglo XVIII, ¿no?, ya en la época de la convención anterior a Napoleón, ellos hacen la levée más, o sea, que es el servicio militar obligatorio, ¿vale? Que cogen a cientos de miles de personas, los meten en el ejército a toda prisa, porque se tienen que enfrentar a todas las potencias europeas, con sus ejércitos profesionales y tal, y con eso logran no solo parar todas las invasiones de Francia por todos los puntos, sino que logran hasta invadir otros países, o sea, logran conquistar Bélgica, conquistar Holanda, conquistar Italia, que eso ya lo hace Napoleón. Entonces, consiguen, gracias a ese cambio fundamental en los ejércitos, pues consiguen una preponderancia en Europa incomparable. También porque Napoleón, hay una frase que es que este hombre es bastante fan de Napoleón, y me gustó mucho la frase, porque de repente lo soltó ahí en mitad
política de tal, cuando hablaba de que Napoleón en realidad tomaba decisiones siempre muy bien meditadas y que era muy hábil diplomático. Y entonces lo que dice es que Napoleón es el ser humano de mayores capacidades que haya existido jamás. La manera que tiene el autor de evaluar a Napoleón. Entonces, digamos que es el ser de mayores capacidades que haya existido jamás frente al Imperio Británico, que es un imperio que tiene en aquel momento una supremacía naval enorme y clarísima, que Napoleón intenta hacer un bloqueo continental contra el Imperio Británico, pero es imposible porque por contrabando meten todo tipo de productos, porque está pasando la revolución industrial en Gran Bretaña y eso les da también una supremacía en el comercio, no solo por la flota, sino también por los productos que pueden ofrecer muchísimo más que cualquier otro país. Y entonces es una situación de combate nulo. O sea, es una situación en la que nadie puede ganar, porque es imposible que Gran Bretaña logre liberar el continente de Napoleón, pero al mismo tiempo también es imposible que Napoleón logre invadir Gran Bretaña o someter a Gran Bretaña porque no puede controlar su flota. El único intento que hace serio es cuando se alía con España, que la manera en que explica la alianza con España pues me parece fascinante, ¿no? Que es que España no quería entrar en guerra con ninguno de los dos. Y entonces Napoleón lo que hacía es que le ponía le ponía una multa anual por no estar en guerra contra Gran Bretaña. Entonces la multa era carísima, pero España la pagaba porque la alternativa era entrar en guerra con Gran Bretaña y perder todo el comercio atlántico, ¿no? Pero la multa la posaba Gran Bretaña. No, Napoleón. España, Napoleón, por no aliarse, o sea, en castigo, porque España no estuviera aliada con Napoleón contra Gran Bretaña, año tras año le pone una multa que tiene que pagar España en concepto de, bueno, ya que no me ayudas, al menos me ayudas financieramente. Y entonces Gran Bretaña, a pesar de que tiene a España como potencia neutral, ve la oportunidad, claro, como son los piratas y los ladrones, pues claro, no puede resistirse. Ve la oportunidad de que pase el convoy de indios españoles que lo roban. Es que necesitamos dinero, porque claro, es que Napoleón está aportando mucho. Se lo quedan, y claro, España no tiene más remedio que entrar en guerra con Gran Bretaña y encima gratis, claro, porque no pueden ni cobrarle a Napoleón nada, o sea, todo mal. Ostras. Esa guerra para Napoleón es la única oportunidad que tiene de intentar someter a Gran Bretaña, porque con la flota española ahí sí que puede competir. Y esa es la batalla de Trafalgar, que pues no, evidentemente no salió muy bien, y ahí digamos que se acaba cualquier posibilidad a corto plazo que pudiera tener Napoleón de superar a Gran Bretaña en el mar. De todos modos se mete en un programa naval que dura décadas, pero claro, en el camino Napoleón también, como era tan exquisitamente amable con las demás potencias, igual que lo era con España, pues era una plaga de langostas, ¿no? Era todo el dinero que podía se lo sacaba, les amenazaba constantemente, entraba en sus territorios y expoliaba absolutamente todo, robaba, bueno, lo que hicieron en España, que fueron 6 años de invasión y de llevárselo absolutamente todo, pues lo hicieron en todos los países en los que pudieron. Y claro, es bastante sorprendente que Napoleón logró pues conquistar Viena 2 veces, logró conquistar Berlín, logró conquistar Moscú, o sea que el tío ganó batallas a diestro y siniestro, algunas espectaculares. Pero claro, al final es una situación en la que es insostenible, porque es una potencia, por muy potente que sea, que solo puede estar ganando batallas. El día que pierdes una, lo pierdes todo. Y es lo que le pasa en 1813, que todos, porque una singularidad de las guerras napoleónicas es que hasta 1813 prácticamente nunca, salvo antes de Napoleón, salvo al principio, prácticamente nunca habían estado todas las potencias europeas relevantes coaligadas a la vez contra Napoleón. O sea, digamos que se sucedían. Era siempre los británicos que convencían a alguna potencia terrestre para que se encolomase contra Napoleón, financiándolas, iban contra Napoleón, perdían y entonces se convertían en aliados de Napoleón. Y así todo el rato. Pero finalmente, en 1813, coincidiendo con la invasión de Rusia. Claro, Rusia es la gran potencia terrestre que no está controlada por Napoleón, aunque en teoría son aliados. Napoleón intenta invadir Rusia y es lo que se dijo porque perdió Napoleón en las guerras napoleónicas, que fue por la úlcera española, ¿no? Que le hizo perder tropas y energías durante 6 años, y por la sangría rusa, que mandó un ejército de 600.000 hombres, el más grande que nunca se había visto, y bueno, pues fue víctima de, más que del general invierno, porque dice el autor que tampoco es que el invierno, dice, el invierno fue suave en realidad, que ¿sabes? El invierno suave en Rusia, ¿sabes? Creo que suave, solo menos 15 grados, tampoco era para tanto. Tal. Claro, un ejército tan grande a principios del 19, por muy genio de la logística que seas, es imposible mantenerlo tan lejos de tus bases mucho tiempo. Claro. Entonces, poco a poco va muriendo por disentería, por enfermedades, también porque los rusos les hostigan, les quitan las líneas de abastecimiento. Luego entra en Moscú, y los rusos queman Moscú, entonces se queda un mes en Moscú Napoleón sin saber qué hacer, pero los rusos no se rinden, con lo cual al final vuelve. Total, que entra en Rusia con 600.000 y vuelve con 80.000 hombres. Y claro, cuando vuelve encima, en lugar de dejarle ir,
pues le presentan batalla. Esa batalla de Leipzig, y esa batalla la pierde Napoleón y ahí ya pues digamos que se rinde, ¿no? Pero se rinde de una manera pues bastante buenas condiciones, porque es bastante sorprendente. O sea, que Francia ha estado 15 años expoliando todo el continente y no le piden que devuelva todas sus conquistas anteriores a Napoleón, cosa que a mí me parece bastante sorprendente, y ni siquiera le piden que devuelva todo lo que robó. Con lo cual, pues de hecho el Louvre tal, pues muy bien, 2 siglos después siguen con casi todo lo que robaron en aquella época, ¿no? Y a Napoleón como pues, conocido, lo meten en la isla de Elba, que es una isla al lado de Córcega y de la costa francesa, para que le hacen además rey de esa isla, para que tenga ahí pues un pequeño reino, y le dejan ahí tranquilo, y bueno, pues conforme tiene tiempo y ve la oportunidad, ¿no? Pues que el nuevo gobierno francés, el gobierno de Luis XVIII, se ha vuelto los Borbones, empieza a tener problemas, pues desembarca, y bueno, hay una historia muy graciosa, que es el diario Le Moniteur, que era el diario así como más importante francés, cómo va cambiando los titulares conforme se acerca a Napoleón, ¿no? Porque Napoleón lo que hizo fue ir desde Marsella hasta París, y le iba mandando ejércitos y tropas, y los ejércitos y tropas de todos se sublevaban y se iban con Napoleón. Pero al mismo tiempo, la prensa en París pues iba anunciando: el monstruo ya está en Marsella, el tirano ha llegado a Lyon, Napoleón está en Orleans, el emperador llega a París, porque van acercándose, van cambiando tal. Pero ahí lo que cuenta el autor, Alexander Mikaberidze, que se me había olvidado el nombre, es que realmente lo de Waterloo es una especie de secuela mala que no tenía ninguna posibilidad, porque claro, una cosa es cuando tenías todo el imperio en funcionamiento y otra cosa es cuando sencillamente logras recuperar el poder en Francia, que a toda prisa haces otra leve más, o sea, consigues un ejército, y que ahí eso está condenado al fracaso, porque bueno, perdió en Waterloo, pero es que aunque hubiera ganado, luego venía otro ejército ruso, luego, o sea, Però el que sí que diuen és que en Waterloo va anar justet, no? Que de fet sempre conten, no? Per exemple Stefan Zweig, no? En el llibre ese que té sobre los momentos estelares, los Stundesternen, no? De la historia, no, conta que el remat és casualitat i que en un flanc arriben no havien d'arribar, però és que s'enganyen, bueno, no sé. Sí, lo que pasa es que, o sea, pero vaja, que estaba... Waterloo, lo que pasa es que hay 2 cuerpos de ejército que se van a enfrentar al de Napoleón. El de Napoleón es más grande que cada uno de los 2, pero más pequeño que los 2 sumados. Entonces se enfrenta primero a los británicos y deja que los británicos elijan el terreno. Con los británicos tienen un terreno un poco beneficioso, o sea, están arriba, y tardan en empezar la batalla de Napoleón porque llueve. Eso es lo que dicen en la película, aquí no lo explica tan claramente. Pero digamos que no es tan decidido como lo es en el pasado. O sea, quizás pues estaba ya el pobre hombre cansado o lo que fuera. Y tardan en empezar la batalla. Y eso da tiempo a que el cuerpo prusiano de Blücher llegue, y llega justo cuando las tropas francesas están empezando a vencer a los británicos. Y claro, eso desbarata por completo, porque si tú estás en un enfrentamiento en choque de frente y de repente por un lateral te viene otro ejército, es imposible que te pueda recomponer, ¿no? Y entonces es la desbandada del ejército, y allá pues Napoleón se rinde a los británicos, se rinde a un navío británico que es el que en principio le da acogida, y finalmente lo llevan a la isla de Santa Elena, donde se pega ahí en los últimos años y muere probablemente envenenado o de cáncer de estómago. Nunca quedó muy claro si fue una de las 2 cosas. Jo el gran dubte que tinc amb Napoleón, sí, perquè tu ho has contat i suposo que el llibre ho conta millor, vull dir que aquest home se dedicava a la diplomàcia quasi més que a la guerra, no? A ver, I era pues això, el millor, ¿no? De la història, més altes capacitats. En la película es bastante indignante que lo presenten como una persona, pues eso, casi borderline, porque es un tío que, aparte de lo que hizo del Código Civil, que cambió la fisonomía de Europa para siempre, no solo con el Código Civil, sino con todo lo que hizo y todo lo que provocó, era un excelente general, que tenía muy buenas ideas, que sabía aplicar las nuevas tecnologías de la guerra, aplicarlas a la guerra de forma impecable, tanto las comunicaciones como la artillería, sabía motivar a sus soldados como nadie, y al mismo tiempo era un diplomático muy hábil y entendía los principios de la economía. Es decir, que él intenta vencer a los británicos mediante la economía también, no solo mediante las armas, ¿no? Entonces, era un tío muy listo, y por eso llega donde llega. Clar, però això és, la meva pregunta és, per què se'n va a Rússia? Quina és l'explicació? Pues porque al final la única lógica, o sea, porque al final creo que expresa de su propia estrategia. Però ho necessitava per a què? Porque era la única amenaza terrestre que le quedaba, y porque era el único país que se negaba a formar parte del bloqueo continental. Y entonces era como un coladero tal y como él lo veía. Pero en realidad las razones no están muy claras. Las razones son que es una falsa alianza, porque es una alianza a partir de una victoria de Napoleón en Austerlitz y en posteriores batallas, que todo el mundo entiende perfectamente que esa alianza, en el momento en que se perciba debilidad en Napoleón, pues van a acabar con él. En realidad es lo mismo que hizo Hitler, o sea, es lo mismo. Sí. Es un aliado, pero es un aliado poco fiable. Porque no, però Hitler tenia un cert sentit, perquè Hitler volia els recursos
Sí, de sí, tota sí. la Rússia caucàsica, bàsicament el petroli. Napoleón Però lo que quería Napoleón era què volia? Pues sacar como que la amenaza a su... Però aleshores, si el que volia era acabar amb l'amenaça, no li bastava, una vegada havia arribat a Moscú, ja deia, mira, ja està tot fet, ens podem retirar, perquè l'amenaça en aquest moment estava molt afeblida. Pero es que en realidad no había conseguido hacer nada, porque no había tenido ninguna batalla decisiva. La única batalla que fue Borodino, que fue una batalla que fue un empate, pero que la salida era mucho peor para el que había llegado hasta ahí que el que podía recuperarse fácilmente. Y realmente pues no había conseguido ninguna victoria importante. Había conquistado Moscú, pero porque le habían dejado conquistarlo. O sea, es cuando los rusos empezaron su política de tierra quemada de dejar ir, pero arrasando pues, todos los recursos para que el ejército no se pudiera alimentar, porque esos ejércitos eso una plaga de langostas, se alimentaban del terreno. Bueno, eso sí todos, Sí, sí. ¿no? Pero eso especialmente. Entonces, si les quitas el terreno, les quitas todo. Fue un error, evidentemente. Fue un error. Sí, però que jo mai Fue un antes error així... del hombre más admirable que ha existido jamás. I amb més altes capacitats. Exacto, I más altas capacidades. i obsessionat pel sexe. Sí, ¿No? pues O sea, eso, a eso. menos según la película, que la película, sinceramente, es una vergüenza que haga una película así de un personaje histórico tan conocido. Porque, bueno, un personaje histórico que no se conoce, pues bueno. Es más fácil colarla. Pero es que Napoleón, no sé si es el personaje del que más biografías hay de la historia. Entonces, claro, un personaje y que la quinta esencia del mal, pero también del cambio, a ojos al menos del mundo anglosajón, antes de la llegada de Hitler, era Napoleón. Porque era un personaje admirable, mucho más admirable que Hitler, evidentemente, pero sobre todo por lo que consiguió, ¿no? Pero al mismo tiempo era un personaje que puso en duda el statu quo y entonces, claro, era una amenaza muy peligrosa, tal y como se leía. Pues este tío, que te lo presenten como un idiota, pues la verdad, no lo veo yo muy... O sea, no recomanes la película La película muy mal, de la Riley película Scott, muy ¿no? mal. Mucho mejor es el libro, aunque por eso que sea más 200 esfuerzo, páginas. que es un libro que está muy bien escrito y sobre todo, ya digo, me sorprendió que aunque yo al final al resumir, pues he resumido en realidad lo más conocido de las guerras napoleónicas, lo interesante es lo que, bueno, al menos para un friki de la historia, lo interesante probablemente sea lo que no es tan conocido, ¿no? Que también te lo cuento. No, això de Pèrsia que deies i tal. I el tema d'Haití ho conta també, Sí, claro. que és una història superinteressant, Sí, no? todo lo de la rebelión de los Pues esclavos y como en principio pues parece que Napoleón les apoya, pero luego manda tropas para acabar con ellos. O sea, que esa primera rebelión de los Però això és la exitosa de primera... historia, ¿no? prácticamente. apenas Des d'Espartaco. Sí, o sea, por eso. La Espartaco duró menos, tuvo menos éxito. Sí. Cuenta muchísimo, o sea, cuenta, incluso ya te digo, cuenta con bastante precisión el estado de las colonias españolas, la situación en España, los problemas de España para conseguir hacer frente a Napoleón antes y después de la invasión. Sin embargo, pues la naturaleza del territorio, bueno, luego también cuenta la guerrilla, que tampoco hay que tomárselo por el lado romántico, que la querían los delincuentes que lo querían era robar y también expoliaban a su pueblo muchas veces, otras veces no. O sea, es una obra global, la verdad, y está muy bien, o sea que muy recomendado. ¿Para estas fallas? ¿Qué mejor que leer ahí, no? Mientras todos los petardos y todos los ruidos te impiden dormir, pues ahí Segur que Marta ha vingut per això, no? Claro, hombre, las petardos te generan... Hay tiempo para Sí. todo. Bueno, pues Passeu unes bones falles, no? Sí, lo dejamos Tu aquí. has dit ja que tenies la intenció d'estar un mes de falles, has dit. Encara que s'acaben el dia d'enero, tu Bueno, continuaràs. yo siempre estoy 15 días porque prefallas está ahí también. Yo el fin de pasado ya hice fallas. Bueno. Me parece bastante curioso que creo que es el único programa cercano a fallas que no hemos hablado del debate de la resignificación porque no está Lucía. Pero bueno, seguro que la semana que viene sale. El presidente Mazón está haciendo de sí mismo. Como el presidente més catalanista que mira. Ai, a mi això m'ha encantat, però bueno, podem A mi deixar... també. Però, bueno, Això, espere que continue. el postfalles, Però, el postfalles. però tu has llegit Camacuc alguna vegada, Guillermo? No. Yo tampoco, a ¿Tú mí tampoco? no. O sea, només el president Mazón i jo hem llegit Camacuc. Pues sí, así estamos. Así estás, ¿No? Andrés. No, tu no Hay has que llegit el preguntarle la Camacuc? semana que viene a Lucía. No, a mí no me ha llegado y no sé si es por edad o porque no sé por qué de pequeña a mí no me llegó Ja, ja. eso. Sí, sí. ¿No? Bueno, Hablaremos Camacuc, presidente Mazón y demás temas. pero es que no, Veremos pero es que no toda siguen... toda la carta de Garibaldi, del nuevo bar de Pablo Iglesias, probablemente verdad. les habrá desvelado la semana que viene. Sí, però és que no siguen valencians. Camacuc és una revista que està censurada per Vox en algunes biblioteques municipals, que és una revista en català valencià infantil que quan jo era menut ja existia i, i a les escoles te l'ensenyaven per a que llegires en valencià i tal. I el president Mazón, no, ha explicat que ell és lector de Camacuc i que considera que és una revista molt divertida. Un grillo, Camacuc. Pasada tarde. Que des este home se ho tira tot a l'esquena. Sí, a mi és que tot, jo no puc evitar que me fa gràcia aquesta gent que té poca vergonya per a mentir, perquè tots saben que no ha vist un Camacuc en la vida, però que en el fons ho fa per a ser simpàtic. Sí, o sea, me claro, resulta molt entranyable la gent que te conta milongues perquè vol caure bé. Porque Té este un hombre punt es un folio en blanco tendre. que nadie sabe quién es. Claro. Y entonces se puede reescribir a voluntad. Y es bonito como el tío dice, eso también, ¿qué coño es? Exactamente. Camacuc, venga, Exactamente. adentro. Sí. Bueno, más Camacuc y más paya rusa la semana que viene. Entonces,
Muchas gracias y cuidaos, estimados broyentes. Adeu. Adeu. Plaza Podcast. Historias que cuentan.